deberíamos considerar cualquier nueva inversión en función a la contribución marginal al riesgo global. Es decir, como les decía en términos un poco coloquiales, cómo se va a llevar esta nueva inversión con las inversiones que ya se tienen. O en mi ejemplo que hacía analogía con el uso del tiempo, no sé, pues si es que ustedes además les gusta la gastronomía y la pueden unir un poquito con su estudio en administración de empresas, de repente sale un restaurante, ¿no? Pero ya combinar, digamos, la administración con, eh, no sé, yo creo que se podría combinar todo en alguna medida, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, ahí entraría el coeficiente de correlación, pero hay algunas temáticas que podrían estar demasiado distantes, ¿no? No sé, pues el uso de la filosofía presocrática, ¿no? O sea, cómo la combino con administración. Claro, de repente puedo dar clases, luego abrir una escuela, una academia de filosofía, pero el punto está en que está un poco más distante que poder hacer un restaurante, por ejemplo, ¿no? Obviamente estoy llevándolo a los extremos como suelo, pero aquí ya vamos a tener esta relación un poco más clara. Veamos entonces, dice el rendimiento esperado de un portafolio. Eh, Partimos con un ejemplo. Ustedes tienen 100.000 pesos y tienen que repartir esos 100.000 bolivianos entre los activos A y B, ¿no? O sea, el punto es que van a repartir ese monto y digamos que deciden poner el 20% de los 100.000 en A y el 80% en B. O sea, 20.000 se van a ir a A y 80%, 80.000 restantes se van a ir a B. Entonces, para calcular el rendimiento esperado de un portafolio, lo que se va a hacer es, de nuevo, ¿no? Tendríamos un rendimiento esperado y una desviación estándar. Esperada también, esa sería la volatilidad esperada del activo. Y el rendimiento esperado de la combinación de estas dos inversiones, los 20.000 en A y los 80.000 en B, va a venir dado por una simple esperanza matemática de nuevo, ¿no? El rendimiento esperado de lo que ya sería un portafolio. ¿Por qué es un portafolio? Porque ya no tenemos un solo activo, ¿no? Sino que tenemos dos. A eso le estamos llamando portafolio, simplemente a la conjugación de distintas inversiones que conforman un todo mayor por la cantidad de recursos que se colocan eh, en los distintos activos. Pero lo que nos dice acá, ¿no? El rendimiento esperado va a ser la sumatoria de los rendimientos de cada activo por el peso en el portafolio, es decir, otra esperanza matemática. Es esta sumatoria de W, que ya sería el peso de N, es decir, N serían los distintos activos que hay, multiplicados por el rendimiento esperado. Entonces, en este ejemplo, lo que tendremos que hacer es multiplicar 20% por 21% más 80% por 15%. Eso es 0.2 por 0.21 más 0.8 por 0.15. Ese sería entonces el rendimiento de este portafolio. Si hacemos ese cálculo debería salir 16.2%. ¿Por qué? ¿Por qué sale algo que es más cercano a 15%? 16.2%. Porque el 80% de los recursos está en B, mientras que en A solamente está el 20%, ¿no? Eso es el motivo por el que el resultado se acerca más a 15 que a 20, ¿no? O que a 21, mejor dicho. Ahora, si hemos dicho que desviación estándar, volatilidad y riesgo van a ser equivalentes y hemos calculado el rendimiento de este portafolio haciendo una esperanza matemática, ¿cuál sería la desviación estándar? Y aquí es donde les advierte, ¿no? Les dice, podríamos estar tentados a suponer que si es que el rendimiento esperado es esta esperanza matemática, entonces la volatilidad o el riesgo también serían una esperanza matemática. Si fuera una esperanza matemática, el riesgo sería de 24%, la volatilidad sería de 24%. Pero esto solamente sería una intuición eh, tramposa. ¿Por qué?
porque lo que nos dice aquí abajo es a lo que queremos llegar con todo este tema de la covarianza y la correlación, ¿no? Puede ser correcto este resultado de 24%, ¿no? Pero solo si es que ambos activos están correlacionados positivamente de manera perfecta. Es decir, este 24 solo es válido si el coeficiente de correlación entre A y B es igual a 1. Solamente si se cumple esta condición, se puede aplicar esta esperanza matemática en la volatilidad, es decir, en el cálculo del riesgo, y si ese fuera el caso, el riesgo sería de 24. Pero, dice más adelante, en cualquier otra circunstancia, la diversificación siempre nos va a ayudar a reducir el riesgo. Es decir, esta varianza y la desviación estándar en un portafolio no es siempre esta combinación. O sea, eso lo vamos a procurar dejar de utilizar porque en la mayoría de los casos las combinaciones que nosotros estamos buscando no tienen pues una correlación positiva perfecta, sino más bien esa correlación debería ser lo menor posible. Como ustedes mismos decían el miércoles, si es que dos compañías se dedican a algo muy similar y a las dos les pega igual algún evento específico particular de la industria, entonces no me conviene pues tener los recursos en dos compañías que se parecen tanto. Me conviene tener una en un sector y la otra en otro sector lo más distante posible para que en caso de una eventualidad una de las inversiones se me caiga, pero la otra quede en pie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La varianza del portafolio, ya constituyendo esta combinación de inversiones, y de nuevo sé que tienen una materia exclusivamente dedicada a esto, pero esa materia obviamente se va a dedicar a temas un poco más avanzados para los que están en esta ruta, pero haremos un ejemplo de un coeficiente de correlación de 0.5. Es decir, aquí el coeficiente de correlación A y B ya no sería 1, sino 0.5. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Dice, en este caso, la fórmula para calcular la varianza sería esta. Y tiene que ver con la ecuación cuadrática a la que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Eh, si llevamos este, por ejemplo, al final, es más o menos eso, ¿no? Es este al cuadrado más dos veces ab más el segundo al cuadrado. ¿Y por qué sería de esta forma y no como hemos visto antes? Porque esto deriva del uso de las covarianzas y de los coeficientes de correlación. Aquí, si es que han notado ya, está el coeficiente de correlación incluido entre A y B. Así que aquí vamos a decir que la varianza ya para el portafolio va a ser igual a la suma de los cuadrados de las proporciones invertidas en cada activo. En nuestro ejemplo, 20% y 80%. Este es un 20% y este es un 80%. Ahí está, ¿no? Los dos pesos. El peso de A es 20%, ¿no? El peso de A es 20% y el peso de B es 80%. Entonces, las vamos a multiplicar por su varianza. La varianza está ahí al lado, las multiplicamos por la varianza. Y más la cantidad de covarianzas multiplicadas por las proporciones invertidas. Es decir, este sería el resto de la ecuación. Ahora, la cantidad de covarianzas va a venir dada por el número de activos que tenga el portafolio, pero primero terminaremos el ejemplo. La varianza del portafolio vendría dada entonces por, primero, el peso que teníamos en A, 20% al cuadrado, multiplicado por la varianza de el primer activo. Ahí dice 0.4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí estaban las dos desviaciones, mejor dicho, ¿no? La desviación estándar de A es 40% y la desviación estándar de B es 20%. Esas desviaciones las elevamos al cuadrado para tener las varianzas, ¿no? 40% al cuadrado. Y en el segundo caso, 80% al cuadrado, porque será el peso que habíamos puesto en B, y multiplicado por el 20% al cuadrado, que es la desviación de B, y más dos veces el peso del primero, el peso del segundo, por el coeficiente de correlación, que en este caso estamos hipotetizando es de 0.5,
por la desviación del primero por la desviación del segundo. Y eso nos da una varianza de 0.448, mientras de 0.0448. ¿Y a qué queremos llegar? Que como esta es la varianza, si sacamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación, ¿cierto? Y la desviación va a venir dada por, justo está acá, ¿no? La raíz cuadrada de ese 0.0448 iba a ser de 21.16. Ese va a ser el riesgo de este portafolio compuesto por dos activos, si es que ambos estuvieran correlacionados en un 0.5 y no en un 1. Entonces ahí ya nos da una lección, ¿no? Si es que habíamos calculado la desviación del portafolio en función a la esperanza matemática, nos había salido un riesgo de 24%. Pero de nuevo, esto solamente va a ser válido si es que el coeficiente de correlación es igual a 1. Solamente es válido en este caso. Sí, solo sí. En cambio, si supusiéramos que el coeficiente de correlación entre A y B es 0.5, resulta que el riesgo es de 21.16. Obviamente esto es muy atractivo para nosotros. Ahí estaríamos bajándole en 2.84%, es decir, 284 puntos básicos estaríamos bajando el riesgo solamente por elegir dos activos que tengan una correlación de 0.5 en vez de una correlación de 1. ¿No? Entonces, esta desviación es menor al 24% que resultaba de la simple combinación de proporciones debido a que los rendimientos de los activos están imperfectamente correlacionados. Ahora, esto, por supuesto, nos va a dar no sé si les genera un gran insight, una idea muy, muy potente, porque resulta que el rendimiento esperado sería exactamente el mismo si es que combináramos los dos activos a cualquier nivel de correlación, pero si es que eligiéramos dos activos que estuvieran correlacionados lo más negativamente posible, o bueno, con la correlación más baja posible, entonces podríamos ir haciendo que el riesgo sea cada vez menor. Y obviamente este es un hallazgo muy importante de Markowitz para la teoría. A partir de aquí cambia un poco la concepción que se tenía antes de que hay que elegir los activos más rentables, por ejemplo, ¿no? Porque él justamente empieza sus textos diciendo que en las finanzas tenemos que entender que no hay bola de cristal, no hay lectura del futuro, no hay forma de anticiparnos a lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que sí podemos hacer en contrapartida es no focalizarnos tanto en la rentabilidad, sino en aminorar el riesgo. No es maximizar la rentabilidad, sino hacer la reducción mayor posible del riesgo. Y esto se había podido a través de la diversificación, pero no cualquier diversificación, ¿no? Sino que tendríamos que entrar en considerar los temas de eh, covarianza y justamente correlación, ¿no? Así que bueno, para empezar podríamos concluir. No sé si han terminado de ver el último ejercicio del 7. Si es que habría alguna pregunta, no lo sé. Algo que quede pendiente. Pero aquí teníamos justo, ¿no? El requerimiento de 7. Dice, calculemos la covarianza y el coeficiente de Pearson para cada par de acciones posibles. Esto era lo que me refería, ¿no? De los tres activos estaban fuertemente correlacionados. 94, 91 y 87. Pero, sin embargo, la covarianza era difícil de interpretar, porque si bien la covarianza entre Apple y Microsoft era 0.06, había una correlación más fuerte, mientras que entre Apple y Ford parecería que una covarianza mayor, pero en realidad es una correlación menor, ¿no? Justamente por los productos de las desviaciones estándar. Pero bueno, quedaba este entonces. Este nos decía que
Algo similar, ¿no? Teníamos 50.000 bolivianos para invertir y luego de analizar dos acciones en el mercado se concluye que hay tres posibles escenarios futuros en la economía. De nuevo, vuelvo a mi temita a los escenarios, por eso les decía también lo que he introducido en la sesión de hoy. Y dice con sus respectivas probabilidades de ocurrencia expuestas en la tabla posterior. Si decidimos colocar 20.000 en el activo A y el resto en el activo B, ¿cuál es el rendimiento esperado y la desviación estándar de la cartera? Bueno, para empezar tendríamos este rendimiento esperado con las distintas probabilidades y el rendimiento de A y de B. 30.75% y 19.25%, esos serían los rendimientos esperados de cada activo, ¿no? Pero lo que nos pregunta es cuál es el rendimiento de la cartera, 23.85%. ¿Por qué? Porque si ponemos 20.000 como inversión en A, eso significaría el 40% de los recursos en A y el 60% de los recursos en B, ¿no? Y como el rendimiento está calculado con los pesos en eh, porcentual o en proporcional, cualquiera de los dos, tendríamos el 40% de este rendimiento esperado del 30.75% en A y en el otro caso el 60% del 19.25% en B. Entonces el rendimiento de la cartera es 23.85%. Podemos aquí convertirlo en, ahí está, 23.85%. Ahora, para la volatilidad de la cartera necesitamos tanto las volatilidades individuales como la covarianza o la correlación también. Cualquiera de las dos nos sirve. Ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que habíamos hecho es computar de nuevo, ¿no? Los desvíos cuadráticos, cada rendimiento del escenario que se podría tener respecto al rendimiento esperado. En todo eso multiplicado por su probabilidad y en sumatoria para sacarle la raíz cuadrada que sería la volatilidad, ¿no? Bueno, en realidad todos estos están en porcentaje, así que la volatilidad del primero es de 47.86%. Tiene sentido porque sus rendimientos van de menos 45 a 80, ¿cierto? O sea, esto es algo que analíticamente se puede empezar a dar como primeros rasgos descriptivos. La desviación del segundo va simplemente de 10 a 25, es una brecha de rendimientos menor, así que tiene sentido que esto sea 5.76. Y para calcular la covarianza y la correlación, hacemos el desvío de cada uno de los rendimientos esperados en sus respectivos escenarios y multiplicados por su probabilidad como desvíos cruzados, la multiplicación de los desvíos de los dos activos por su probabilidad y en sumatoria esa sería la covarianza. Pero como sabemos, a nosotros nos interesa más la correlación porque aquí de nuevo no se podría ver. La covarianza dice 0.027556, pero resulta que es una correlación de 0.994, o sea, es una correlación casi perfecta. Y bueno, lo podríamos haber anticipado con la eh, revisión de esto, ¿no? Va de muy negativo a muy positivo. Aquí lo propio, pero con una brecha mucho menor, pero es una correlación casi perfecta. Ahora, para sacar esta volatilidad de cartera, lo que tendríamos que hacer es lo que está ahí, ¿no? Primero, multiplicar el peso de lo que hemos puesto en A, multiplicado por la desviación estándar de A, para elevar los dos al cuadrado, porque en realidad necesitamos el peso al cuadrado por la varianza, pero multiplicando los dos y elevando al cuadrado es válido. Luego el peso del segundo más la volatilidad del segundo, ambos al cuadrado. Y aquí vean esto que les decía. En el último componente tenemos dos veces el peso del primero, el peso del segundo y directamente la covarianza. En en la diapositiva teníamos así, teníamos dos veces el peso del primero, el peso del segundo y la correlación por la volatilidad del primero por la volatilidad del segundo. Es decir, teníamos estos tres multiplicados a los pesos. Pero aquí no, aquí directamente tenemos los pesos multiplicados a la covarianza.
¿Por qué? Porque es una equivalencia. Si sabemos que la correlación es la covarianza sobre el producto de las desviaciones, entonces si en la identidad que teníamos había una correlación multiplicada por las desviaciones, entonces esa correlación multiplicada por las desviaciones es equivalente a la covarianza. Es decir, o sea, podrían hacer esa vía, podrían hacerlo de otra forma. Ahí está el mismo resultado, pero aquí en vez de covarianza podríamos tomar correlación por desviación uno, desviación 2. Tendríamos lo mismo, ¿no? Mismo 22.6. Así que con eso tengan cuidado, a veces uno tiene la covarianza o a veces uno tiene la correlación. Entonces con cualquiera de los dos se podría operar la volatilidad, pero siempre y cuando estemos entendiendo cuál estamos usando, ¿no? Entonces, si es la correlación la que van a usar, hay que multiplicarla por las desviaciones, y si es la covarianza, directamente multiplicada los pesos nos basta. Así que esa sería simplemente la respuesta al requerimiento, ¿no? Dice cuál será el rendimiento esperado y la desviación estándar de la cartera, así muy mecánicamente eh, podríamos verla reflejada aquí. ¿Y por qué muy mecánicamente? Porque en realidad el siguiente ejercicio, el que estaba en las diapositivas, es el que nos permite em, reflejar mejor la interpretación. Pero bueno, hasta acá no sé si habría alguna duda, alguna consulta, o si estamos bien para continuar. Muy bien, entonces llegaríamos acá, ¿no? Para terminar de revisar esta relación, tendríamos esta información histórica que es hipotética sobre las acciones de tres compañías. Y aquí les he dejado en Moodle también el ejercicio 8 para esto. Aquí está. Dice, en base a esta información histórica sobre las tres acciones de la compañía, ¿cuál ha sido el rendimiento obtenido y la volatilidad de la cartera si se ha invertido en iguales proporciones en los tres pares posibles, ¿no? O sea, si solamente eligiéramos dos acciones, eh, supongamos que hay una restricción de que solamente se pueden hacer inversiones en dos compañías. Entonces, aquí como hay tres acciones, hay tres pares posibles, ¿no? Aerogal Avianca, Aerogal Pemex y Avianca Pemex. Así que eh, aquí lo que hay que hacer es contrastar esos tres rendimientos y riesgos. Esto es lo que va a reflejar mejor lo que está ocurriendo y tal vez los lleve a eh, poder pensar un poco más ampliamente el poder de estos temas de covarianza y correlación. Así que partiremos por el rendimiento promedio. Cada una de las compañías ha tenido ese rendimiento en los últimos 6 años, tomando este lapso de 2014 a 2019. Y calculamos el promedio y en los tres casos el promedio es de 10% en el rendimiento, ¿no? Histórico. De nuevo aquí vamos a asumir que el rendimiento histórico nos permite eh, tener la composición de cómo habrían sido los comportamientos de las carteras, de los portafolios, si los hubiéramos tenido en esos años, ¿no? Y la desviación, esto es lo que nos va a mostrar. De nuevo, ponemos una desviación muestral de los 6 años y vemos que la desviación en el primer caso es 13,42, en el segundo caso es 13,42 y en el tercer caso es 13,42. ¿No? Las tres acciones tienen la misma desviación estándar. Ahora, la pregunta es, si las tres tienen la misma desviación estándar, ¿podríamos obtener una relación riesgo-rendimiento diferenciada solamente por elegir eh, un par diferente? Ojo, ¿no? Solamente para fines expositivos aquí el rendimiento es igual y la desviación es igual. Pero la respuesta a la que queremos llegar es si podríamos mejorar alguna combinación de acciones solamente por elegir un par distinto, considerando que las tres tienen las mismas características. Entonces, los pesos van a ser de 50%, 50%, 50% en cada caso. Así que
como dice aquí, nos tenemos que eh, dividir los recursos en partes iguales, ¿no? Se invirtió en iguales proporciones, entonces si elegimos aquí Aerogal Avianca, tiene que ser 50-50. Si elegimos Aerogal Pemex, tiene que ser 50-50. Y Avianca Pemex tiene que ser 50-50. Así que el rendimiento del portafolio sería el rendimiento de Aerogal multiplicado por el peso de Aerogal, más el rendimiento de Avianca por el peso de Avianca. Tendríamos un rendimiento obviamente de 10%. ¿Por qué? Porque los dos han rendido 10% históricamente. Luego Aerogal con Pemex. Entonces tendríamos el 10% de Aerogal y el 10% de Pemex. Es bastante obvio lo que va a suceder. Finalmente, 10% de Avianca más el 10% de Pemex. Listo. En los tres casos el rendimiento es el mismo. Obviamente no es sorpresa porque si tenemos los mismos pesos y tenemos el mismo rendimiento, sería un rendimiento igual. Pero aquí entra en la situación la covarianza. Entonces vamos a tener una covarianza muestral entre rendimientos de los dos activos. Esa sería la covarianza. Aquí tendríamos la covarianza entre Aerogal y Pemex. Y aquí tendríamos la covarianza entre Avianca y Pemex. Y ya vamos percatándonos de que esta covarianza no es la misma. Porque si bien las dos aerolíneas han tenido un comportamiento similar, es decir, en 2014 y 2015 los mejores años, y en los últimos 2 años, bueno, Avianca ha tenido, entre 2017 y 2018 han tenido los peores años. La relación con Pemex ha sido a la inversa, ¿no? Los dos mejores años más bien han sido 2017 y 2018, y eso es lo que está provocando que las covarianzas sean diferentes. Ahora, aquí podríamos tomar eh, las correlaciones también. Si quisiéramos con cualquiera de las dos, vamos a obtener lo mismo que hemos hecho hace un rato, pero ahí la correlación entre Aerogal y Avianca es de 0,62, es decir, es positiva, y ya cuando las estamos combinando con Pemex, esto se va a volver negativo, porque ya la covarianza nos estaba avisando. Los coeficientes de correlación entonces son de 0,62 menos 92 y menos 92. Entonces, la varianza, bueno, aquí está separada la varianza del riesgo, vendría dada por, en el caso de Aerogal y Avianca, el peso del primero por la desviación estándar del primero, elevado al cuadrado, más el peso del segundo por la desviación estándar del segundo, elevado al cuadrado para tener la varianza, y más dos veces el peso del primero, el peso del segundo y la covarianza. O podríamos multiplicar por la correlación y el producto de las desviaciones adicionalmente, pero preferimos esta vía. Ahora, de nuevo, aquí la varianza no es muy interpretable, es 0,01. Aquí vamos a tener lo mismo, pero vamos a colocar las características de Aerogal y de Pemex y la varianza va a ser 0,00. Y finalmente vamos a tener Aerogal con Pemex. Así que ahí están. Listo, 0,00. Ahora, el riesgo o la volatilidad van a venir dados por la raíz de esta varianza. Y aquí es donde se nos demuestra lo que estábamos ya anticipando. A pesar de que la desviación estándar individual, y esta sería la lección más importante, ¿no? A pesar de que la desviación estándar individual, es decir, de cada activo, es de 13,42, individualmente no deberíamos valorar la incorporación de cualquier activo a nuestro portafolio, porque en los tres casos nos sería indiferente, ¿no? O sea, si
Si revisáramos invertir en cualquiera de estas tres por su rendimiento o su desviación estándar de manera separada del resto, entonces nos es indiferente, porque las tres tienen el mismo nivel de rendimiento y desviación estándar, obviamente de manera artificial para fines expositivos. Porque aquí es donde se nos demuestra la lección, ¿no? El riesgo de invertir en Aerogal y Avianca es mucho mayor, considerando que el rendimiento es el mismo en las tres combinaciones posibles. Vamos a obtener un rendimiento de 10%, cualquiera sea la combinación que escojamos, pero el riesgo va a ser mayor cuando escojamos Aerogal y Avianca. El riesgo aquí es de 12,07, mientras que el riesgo cuando tenemos Aerogal y Pemex es de 2,63, mientras finalmente el riesgo de Avianca Pemex es 5,08. Y esto, de nuevo, debido únicamente a el efecto de la covarianza y de la correlación en los tres casos posibles, ¿no? Entonces espero que los lleve o no sé si les hace notar la importancia de esto que nos decía la diapositiva hace un rato, ¿no? Esto de aquí. En realidad no nos importa la caracterización individual que pueda tener un activo. El activo individual no tiene que ser juzgado sobre las posibles desviaciones del rendimiento que se espera sobre ese activo. En este caso, los tres tendrían 13,42 de desviación estándar de riesgo individual, sino a través de la contribución marginal al riesgo global. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que fruto de distintas correlaciones y de distintas covarianzas, nosotros, ¿cuál sería la combinación que se tiene que elegir acá? No sé si alguien quiere dar alguna recomendación en base a estas tres posibilidades, ¿no? Que obviamente igual las hemos restringido a solamente poder invertir en dos activos. Tal vez alguien podría decir, pero ¿qué pasa si invertimos en las tres, ¿no? Es posible, pero por ahora estamos restringiendo, solamente se puede invertir en dos activos y además en partes iguales para reflejar todo esto. La mejor combinación entre estas tres posibles sería pues esta que está al medio, ¿no? ¿Por qué? Porque si el rendimiento esperado es el mismo, salvo de nuevo, ¿no? Que uno tenga alguna especie de filia por eh, las aerolíneas, ¿no? Que le gustan mucho los aviones y que nunca los va a dejar de apoyar porque, no sé, su vida está muy enmarcada en ese ámbito. Podrían haber razones personales, emocionales, es decir, una serie de posibilidades extra, la visión racional de los inversionistas que están afectados por la sensibilidad a los precios. Si el rendimiento es el mismo en los tres casos, bueno, pues a quién le parecería coherente invertir en Aerogal Avianca si es que va a tener un riesgo mayor, es decir, una posibilidad mayor de desviarse de este 10%. Si hacemos el tema de los rangos, ¿no? O sea, este 10 más el 12,7 y el 12,7 menos el 10 serían estos los rangos. Este iría de 22,07 a 2,07, bueno, desde 2,07 a 22,07 de rendimiento, mientras que los otros serían... em, claro, estoy al revés aquí. Sé que ese rendimiento, ahí está, listo. Ahí está, es todavía desde el menos 2,07 al 22,07 versus un menos 7 o versus un 7,37 al 12,63 versus un 4,92 al 15,08, ¿no? Donde tengo una mayor certidumbre, una mayor posibilidad de tener una expectativa eh, más clara de lo que va a ocurrir es en el segundo caso, ¿no? Así que esa sería la visión de lo que acabamos de ver conceptualmente. No sé si habría alguna consulta o alguna aclaración pendiente.
Pero eso es lo que nos demuestra la importancia de el uso de las correlaciones, de las covarianzas para la elección de activos. ¿Mm? Así que, bueno, finalmente, las combinaciones entre retorno esperado y riesgo posibles, a partir de lo que acabamos de ver, y en adelante vamos a utilizar mucho estas gráficas, son las siguientes. Podríamos agarrar los recursos que tenemos e invertirlos en un solo activo, ¿no? La relación riesgo-rendimiento, si colocamos todos los recursos en A o todos los recursos en B, sería la que está en pantalla. Es decir, si ponemos todo en A, este es nuestro riesgo-rendimiento, y si ponemos todo en B, ese es nuestro riesgo-rendimiento. No hay más, ¿no? Es eh, algo que estaría en un 100% en un solo activo. Pero esto, como dice aquí, no sonaría muy racional porque acabamos de demostrar que es posible reducir el riesgo si es que aprendemos a combinar mejor los activos. Esto podría llevarse al extremo de pensar qué pasaría si la correlación fuera negativa perfecta y qué es lo que se podría interpretar del gráfico. La relación riesgo-rendimiento, si es que la correlación entre A y B fuera de -1, solamente aquí a el otro extremo, ¿no? Solamente si la correlación entre A y B fuera de -1, se podría llegar a este nivel teórico. ¿Y por qué les decimos nivel teórico? Porque en ese punto del rendimiento, el riesgo es de ¿cuánto? El riesgo es de 0. Y bueno, esto está interesante también para revisarlo. Em, ya. Podríamos verlo acá con este ejercicio. Podría darnos luces, ¿no? Dice, hay dos acciones que tienen un rendimiento esperado de 15 y 25 respectivamente. Ese es su rendimiento esperado. Pero sus desvíos estándar son de 10 y 20% cada uno. Asumiendo que el coeficiente de correlación entre ambas es de -1, o sea, este es un ejercicio un poquito a la inversa, ¿no? Dice, ¿qué porcentaje se debería invertir en cada acción para obtener una cartera sin riesgo o con un nivel teórico de riesgo de 0? ¿Y cuál sería el rendimiento esperado de dicha cartera? Bueno, entonces, si aquí tuviéramos los dos desvíos estándar y tenemos ya el coeficiente de correlación, entonces la pregunta es, ¿cuáles tienen que ser los pesos para alcanzar esta característica, ¿no? Sin riesgo. Entonces, podríamos agarrar y decir que 0.1 al cuadrado por W al cuadrado, W sería el peso, ¿no? Y ahora como una incógnita, más 0.2 al cuadrado por 1 menos W al cuadrado, porque claro, si tenemos el peso de un lado como W, el peso del otro lado es 1 menos W. Y tendríamos más 2 veces el peso del primero por 1 menos el peso del segundo por 0.1 por 0.2 y por -1, ¿cierto? Porque eso sería el coeficiente de correlación entre ambos. Entonces, aquí habría que desarrollar un poco. Tendríamos que 0.01 W cuadrado sería nuestro primer componente, más 0.04 por 1 menos W al cuadrado. A ver, haremos el pasito intermedio. Este sería 1 menos 2 veces W más W al cuadrado, ¿cierto? Luego sería más 2 veces W menos W al cuadrado, eh, resolviendo esto que está ahí, y multiplicado por 0.02 por -1.
Eh, Ahí tendremos que hacer algunas multiplicaciones adicionales, es decir, 0,01 w al cuadrado más 0,04 menos 0,08 w, 4 por 2, y más 0,04 w al cuadrado. Y finalmente, aquí sería un menos 0,04 w más 0,04 w al cuadrado, ¿no? Que sería la resolución de estos, pero le cambió los signos por el menos 1 que está al final. Así que hasta ahí no sé si vamos bien. Ahora simplemente habría que eh, tomar los que van juntos, ¿no? Este 0,01, este 0,04 y este 0,04 serían 0,09 w al cuadrado menos este 0,08 y este 0,04 menos 0,12 w y más el que queda, ¿no? Que es ese 0,04. Y ahora podríamos ir por cualquier ruta, pero creo que la que más nos facilita es derivar. Es decir, si igualamos eso a cero y sacamos la derivada respecto de w sería 0,18 w menos 0,12, ¿cierto? Y esto igual a cero. Y entonces tendríamos w es igual a 0,12 sobre 0,18. Y eso es igual a 0,6667, o sea, 2 tercios, ¿no? 67%. Ahora, la pregunta es si con esto alcanzamos em, responder a la pregunta. Pero eso ya lo veremos en el Excel para nuestro cálculo. Tenemos, ahí está, lo haremos aquí abajito. Tenemos punto 10 de volatilidad, aquí está A y aquí está B. Ahí estaban también sus rendimientos, ¿no? Eran 15 y 25 respectivamente. Ok, entonces, pondremos aquí el rendimiento es 15 y este es 25, pero la volatilidad es de 10 y este 20. Entonces, aquí ya tendremos los pesos, ¿no? El peso es del primero, hemos dicho 66, 67, y por ende el peso del segundo es 33%. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál es el em, riesgo que tendría la combinación de este portafolio? El rendimiento del portafolio es de la suma producto de ambos, ¿no? Tenemos un rendimiento de eh, porque esto está más este por ahí está 18%. Qué raro, ¿por qué no estaba queriendo hacer el suma producto? Pero tenemos 18,33% de rendimiento. Lo que está interesante aquí es la volatilidad del portafolio, porque si hacemos un recorrido con estos pesos, es decir, con 67% por la volatilidad al cuadrado más el peso del segundo por su volatilidad
al cuadrado más 2 veces el peso del primero, el peso del segundo. Y sabíamos que el coeficiente de correlación es -1. Y aquí sí vamos a necesitar las volatilidades. La raíz de todo esto, para que nos salga directamente, ahí lo vamos a poner en número, es 0. Es decir, la volatilidad del portafolio, en este caso, que hemos resuelto para los pesos, es decir, para W, haciendo esta pequeña derivación, es de 0. Y eso es lo que se reflejaba aquí en la diapositiva. Si es que el coeficiente de correlación es de -1, entonces teóricamente se puede eliminar el riesgo y ustedes podrían tener un rendimiento que es en este caso bastante atractivo, es 18,33 el rendimiento entre estos dos activos, con un riesgo de 0. El nivel de riesgo ahí es de 0 a pesar de que tienen en el ejemplo 18,33 de rendimiento. No, obviamente esto de nuevo es teórico porque aquí el gran desafío sería encontrar dos activos o dos acciones que estén correlacionadas de manera perfecta en sentido negativo, ¿no? Y eso obviamente va eh, a ser muy, muy difícil de obtener. Así que, si bien esta sería una de las posibilidades, eh, las que más vamos a ver van a tener que representarse de esta forma, ¿no? Es una correlación positiva perfecta cuando la correlación de nuevo es igual a 1. ¿Qué pasa si combinamos los activos? Dice aquí, ¿no? Se mueven en perfecta armonía, la correlación es igual a 1. Aquí sí podríamos usar la idea de que el riesgo del portafolio es la sumatoria de los pesos de cada activo por la desviación de cada activo. Aquí sí es válido, pero es el único caso en el que es válido porque la correlación es igual a 1. Y esto nos generaría esa línea que está ahí. Y esa línea, a partir de acá, se va a volver interesante para nuestros fines. Dice, es el único caso donde el riesgo de un portafolio puede representarse como una función lineal. Si se da esa correlación igual a 1, entonces puede haber una línea aquí. Y con esa línea, ¿qué se quiere representar? Bueno, como habíamos dicho en un inicio, si es que ponemos todos los recursos, el 100% del dinero, en uno solo de los activos, entonces nuestra relación riesgo-rendimiento es un punto en esa gráfica, en ese eje cartesiano. Pero si es que nosotros combinamos estos dos activos con una correlación de 1, podríamos situarnos en cualquiera de esos niveles de riesgo-rendimiento que están en la línea. Ahora, esto parecería poco atractivo porque no parece haber ninguna diferencia salvo que se tenga un mayor apetito por el riesgo o menor apetito por el riesgo. Así que lo que en general vamos a ver es lo que se muestra aquí, ¿no? Dice aquí, lo más común es encontrar correlaciones entre 0 y 1. Ahora, los mercados, como hemos visto, ya están cada vez más correlacionados en el ejercicio empírico que hemos hecho con Apple, Microsoft y Ford. Tenían correlaciones bastante elevadas, a pesar de que Ford es una compañía automotriz y las otras eran tecnológicas. Pero esto es lo que va a ser interesante. Como ven ahí, ya no se trata de una línea, sino que eh, ya podemos ver ahí que se genera una curva entre las posibilidades de inversión entre A y B, ¿no? Entre las dos. Si la correlación está entre 0 y 1, lo que vamos a poder hacer es empezar a invertir en estos portafolios que ahí serían la combinación de A y B. ¿Y por qué sería interesante? Porque si digamos teníamos la posibilidad de estar ahí cuando A y B tenían una correlación de 1, ahora vamos a poder llegar a esto, ¿no? Vamos a poder llegar a un mismo rendimiento, pero con un menor riesgo, porque antes el riesgo hubiera llegado hasta aquí, y esto obviamente nos va a beneficiar, ¿no? O del otro lado, podríamos haber estado por aquí, por ese nivel que acabo de marcar, no sé si se nota, y podríamos mantener el nivel de riesgo, pero con un rendimiento mayor. Y esa es la razón por la que
nos va a interesar que los activos estén correlacionados hacia abajo. Ya hemos visto, ¿no? Que si estuvieran negativamente correlacionados de forma perfecta, sería una gran maravilla, pero eso, encontrarlo en términos reales es muy difícil. Lo que sí vamos a encontrar son estos casos, pero en estos casos lo que se puede hacer es empezar a tener unas relaciones más atractivas en términos de riesgo-rendimiento. Entonces, con esto introduciríamos la última lección de este tema de riesgo sobre el riesgo sistémico y los límites que puede tener la diversificación dentro de lo que estaríamos compartiendo. Bueno, para esto vamos a proponer un ejemplo inicial y lo vamos a completar el miércoles, yo creo, por el tiempo. Pero, como dice ahí, vamos a combinar a la acción de Intel y la acción de Coca-Cola. Ok, cada una tiene un rendimiento esperado, cada una tiene una volatilidad y resulta que la correlación entre Intel y Coca-Cola es de cero. Esto ya, como hemos visto, debe convenirnos. Si fuera negativa, incluso sería mucho mejor, pero tenemos una ausencia de correlación, lo cual es bastante atractivo de acuerdo a lo que acabamos de ver. Ahora, lo que vamos a construir aquí es una gráfica que nos permita apreciar todo esto. Tenemos ahí ponderaciones de la cartera, tenemos distintas posibilidades, ¿no?, de conjugar estos dos activos. Es decir, el primero que dice uno y cero implicaría que tenemos el 100% de los recursos invertidos en Intel y al final el que dice 0,1 sería que tenemos el 100% de los recursos invertidos en Coca-Cola, ¿no?, en ese eje cartesiano que teníamos. Ahora, el rendimiento siempre va a venir dado por la esperanza matemática, ¿no?, de estos rendimientos esperados por los distintos niveles de ponderación de la cartera, 80-20, 60-40 y así sucesivamente. Y las volatilidades, como vemos ahí, tendrían la misma característica. Por ejemplo, cuando tenemos el 100% de los recursos en Intel, entonces tiene sentido que la volatilidad sea el 50% de la volatilidad individual. Y cuando tenemos el 100% en Coca-Cola, tiene sentido que el 25% sea la volatilidad en este caso ya no sería una cartera, ¿no? Sería una inversión en un solo activo, pero el punto está en que estas serían las distintas conjugaciones de riesgo-rendimiento. Y esto configuraría el mapa que tenemos ahí en la pantalla, ¿no? De nuevo jugando con el gráfico de riesgo-rendimiento, tendríamos ahí el 100% de lo invertido en Intel y el 100% de lo invertido en Coca-Cola. Pero ahí tendríamos los distintos puntos de acuerdo a lo que hemos computado acá, digamos rendimiento 22 y volatilidad 40,3, entonces ese sería el segundo punto. Luego rendimiento 18, volatilidad 31,6, ese tercer punto y así sucesivamente hasta conformar esa curva. Y esto es lo que nos llevaría a estos dos conceptos que vamos a terminar de desarrollarlos el miércoles, pero tendríamos carteras ineficientes y carteras eficientes. Es decir, en otros términos, combinaciones de activos, combinaciones de inversiones que sí son eficientes o que pueden llevarnos a mejores resultados y otros que más bien serían fácilmente superados por cualquier otra elección de activos. ¿A qué nos referimos? Esta sería la posibilidad de combinar los recursos en Intel y en Coca-Cola, las distintas posibilidades, digamos que las hemos resumido ahí en 6 puntos, pero situarnos en cualquier posición que está en la línea celeste sería ineficiente. Situarnos en cualquier combinación en la línea celeste, digamos que hiciéramos el 90% en Coca-Cola y el 10% en Intel, esto sería ineficiente, eso que acabamos de mostrar ahí. ¿Por qué sería ineficiente? Porque fácilmente podríamos recombinar nuestros recursos, es decir, en ese punto estamos más o menos en un 0,1 Intel y 0,9 Coca-Cola, ¿cierto? Nosotros estaríamos siendo irracionales si decidimos invertir en esta combinación de recursos, porque fácilmente podríamos agarrar y vender una porción de Coca-Cola para comprar un poco más de Intel y llegar de nuevo, ¿no?, a este rendimiento a un mismo nivel de riesgo.
Es decir, llegaríamos aquí al mismo 20% más o menos de riesgo, pero ya no en un rendimiento de 7,5%, sino del doble, del 15% de rendimiento. Y esa sería solo una posibilidad de movimiento inicial que tendríamos que contemplar para eh, estos dos activos. ¿Mm? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos adicionales, pero eh, ya por el tiempo no nos alcanzaría para resolver el otro. De todos modos, se los dejo en Moodle, pero no sé si habría alguna consulta hasta acá. Bueno, entonces nos quedaremos aquí por ahora. Yo les abro el archivo de resolución en Moodle y el miércoles completamos con lo necesario para su segunda actividad y para lo que incluiríamos en el examen. ¿Hecho? No sé si habría alguna cosa más entonces, algún comentario, pregunta. Y si no, nos reencontraremos el miércoles. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta entonces.